Bueno, el día de hoy voy a explicar un ejercicio de conducción de calor del libro Transferencia de calor y masa, Principios y aplicaciones, cuarta edición. En este ejercicio nos dice que tenemos un horno de 5 metros de ancho por 4 metros de alto por 40 metros de largo, usado para curar tubos de concreto. Nos dice que está hecho con paredes y techo de concreto y nos dan la conductividad térmica del concreto. Las unidades de esa conductividad térmica nos las dan en watts sobre metro por grado Celsius. Nos dicen que el horno se mantiene a 40 grados Celsius por la inyección de vapor, entonces esa vendría siendo nuestra temperatura interior. Y nos dice que en los dos extremos del horno vamos a tener dos tapas con un tamaño de 4 por 5 metros. Esas tapas están hechas de lámina metálica de 3 milímetros de espesor, cubierto con espuma de estireno, con una conductividad térmica que nos da el ejercicio de 2 centímetros de espesor. También nos dicen que los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre las superficies interior, o sea, coeficiente, es de 3000 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius y el exterior de 25. Entonces nos dicen que si se descarta cualquier pérdida de calor a través del piso, es decir, solo vamos a tener en cuenta las dos paredes y el techo, determine la razón de la pérdida de calor del horno cuando el aire ambiente está a menos 4 grados Celsius. Entonces nos dan la temperatura exterior. A continuación lo que hacemos es hallar el circuito equivalente. Acá tenemos la temperatura interna, luego tenemos una resistencia por convección, luego tenemos podría decirse que es esta. Luego tenemos una resistencia por conducción, que es la de la pared. Y luego volvemos a tener una resistencia por convección externa. Y acá tendríamos la temperatura externa. Entonces acá tenemos el circuito equivalente y con las fórmulas que encontramos en el capítulo del libro, sabemos que la resistencia por convección 1 es 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor interno por el área. Entonces, en este caso, este es el área interna. El área interna viene dada por 40 metros de profundidad por el perímetro, que serían la suma de estas tres distancias, que sería 13. Lo tenemos. Menos eh, las, el espesor de la pared es de 0,2 metros. Entonces, al 5 metros le restamos el 0,2 de acá y el 0,2 de acá, y del mismo modo con los 4 metros de la altura. Acá tenemos 13 menos 1,2, que es la suma de la suma de los espesores, y esos espesores se los restamos al perímetro. Eh, con esto determinamos la resistencia por convección 1. Luego vamos a hallar la resistencia que ofrece el concreto con la fórmula también que nos ofrece el libro. Reemplazamos los datos, tenemos la conductividad térmica del concreto que nos la da el ejercicio y tenemos el área que vamos a usar para este ejercicio, es el área promedio, que son los 40 metros de profundidad por los 13 del perímetro menos la mitad del espesor, ya que el área de la superficie que vamos a usar va a ser la que se encuentra acá en promedio. De esta manera determinamos la resistencia del concreto. A continuación vamos a hallar la resistencia de convección 2, que es del mismo modo el coeficiente de transferencia de calor por convección externo por el área superficial.
El área superficial en este caso hay un error de escritura acá, es 40 por 13. Editamos este 0,6 y es solo 40 por 13. Aquí es un error de escritura, pero este resultado está bien. A continuación, sumamos las tres resistencias para hallar la resistencia total y nos da este valor en grados Celsius sobre watts. A continuación, eh, hallamos la transferencia de calor con la fórmula que nos ofrece el libro también, que es el Q punto, es la temperatura interna menos la temperatura externa sobre la resistencia total. Entonces, bueno, acá reemplazamos los datos. Acá tenemos, no se alcanza a ver muy bien, pero tenemos esta resistencia que está acá, es esta. Y hallamos la razón de transferencia de calor en watts de 83.700. A continuación, vamos a hallar el circuito equivalente para las dos tapas, o sea, los extremos del horno. Entonces, de igual modo, tenemos una temperatura interna, la que mencioné al inicio, que es de 40 grados Celsius, y tenemos la temperatura externa, que es de menos 4 grados Celsius. Entonces, del mismo modo, tenemos una resistencia por convección para el extremo, que es la tapa del horno también, y tenemos una resistencia por la espuma de estireno. También tenemos la resistencia por convección externa. Entonces, del mismo modo, reemplazamos en las fórmulas, eh, reemplazamos el coeficiente de transferencia de calor por convección, que es el I, que es este, por el área interna. Entonces, sabemos que el área es de la tapa, vendría siendo pues estos 4 de altura, metros, por estos 5 metros de ancho. Entonces, eso sería el área de la tapa y le restamos el espesor de la pared, tanto a los 4 metros de la altura como a los 5 metros del ancho. Luego hallamos la resistencia de la espuma de estireno, que usando esta fórmula sabemos que el espesor de la espuma de estireno es de 0,02 metros, es decir, 2 centímetros, eso nos lo dice el enunciado. Reemplazamos el coeficiente en la conductividad térmica de la espuma de estireno por el área entonces, el área de la espuma de estireno pues son los 4 metros de altura por los 5 metros del ancho, menos el espesor de la pared. Esto hallamos la resistencia que ofrece la espuma de estireno y luego hallamos la resistencia por convección 2, de igual modo reemplazando datos, el área exterior externa de la tapa es 4 por 5, está en metros cuadrados. Y aquí obtenemos la resistencia por convección 2. Luego sumamos estas tres resistencias, esta, más esta que lo tenemos acá, y determinamos la resistencia total. De esta manera hallamos la razón de transferencia de calor en las dos tapas de los extremos, bueno, en una tapa, porque estamos analizando solo en una tapa, con la temperatura interna menos la temperatura externa sobre la resistencia total. Reemplazamos los datos y tenemos que la razón de transferencia de calor es de 1250 watts. Entonces, la razón de transferencia total en el horno es sumar
la razón de transferencia de calor de las paredes que habíamos hallado anteriormente, que es de 83.700, por dos veces el coeficiente de transferencia de calor de las dos tapas de los extremos. Entonces ahí tenemos, reemplazamos los datos más que la razón de transferencia de calor total es de 86.200 watts.